Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este viernes 25 de noviembre del año 2022 y qué gusto que usted nos pueda acompañar para poder analizar esos temas tan importantes de nación que tanto nos interesan. En esta sesión vamos a estar analizando nuevamente si fue prudente, si es correcto de una sola vez plantear la fase 5 del Plan Control Territorial. Además, seguiremos analizando la situación de los bonos Volcán, el plan de un Bitcoin por día, y además el deterioro educativo que plantea la CEPAL para El Salvador. Eso, bueno, con nuestro analista Ronald Umaña. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, caballero. ¿Qué tal de Mundial? Gracias, hombre, Fernando. Buenas noches. Sí, es un gusto estar aquí contigo y sobre todo con la audiencia. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Gracias por siempre aceptar nuestra invitación, Ronald, y no hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia a este primer tema, como lo es la fase 5 del Plan Control Territorial, denominado extracción. Es decir, esto puede abonar al régimen de excepción, abona el plan como tal, control territorial en sus primeras fases. ¿Puede ser un éxito esta quinta fase o está de más? Sus apreciaciones, Ronald, por favor. Bueno, primero que yo quiero decirte que yo creo que las 4 primeras fases no existieron. Yo nunca he visto un reporte del gobierno de que pasaron esas 4 fases. No he visto un informe de gastos de esas 4 fases. Además, ¿cuánto se le dio al gobierno? La vez pasada leía yo que eran como 600 millones solo para el control territorial. La fase 1. Las 4 fases esas, entiendo yo, que se han gastado esa plata. Pero cuando oigo los audios del señor Marroquín, los que pasó el Faro, me doy cuenta que no había control territorial. Lo que había era una negociación entre el gobierno y las pandillas, que se rompió, como lo dice Marroquín, que el torero, que se supone es el ministro de Seguridad Pública, rompió el pacto al capturar unos pandilleros que no estaban dentro del pacto. O sea que el pacto era que los pandilleros no podían ser capturados. Si él los capturó, ahí se rompió el pacto, ¿verdad? Entonces no hubo plan control territorial, según el señor del tejido social, que es un funcionario, alto funcionario de gobierno, ¿verdad? Cuando se rompe el pacto aparecen los 90 y pico muertos en el fin de semana, ¿verdad? Esa fue la culminación de romper la negociación. O sea que no había plan control territorial, había un pacto, se rompe, matan casi 100 personas y después salen con el estado de excepción, que es lo que estamos viviendo ahora. Quiero decirte que una quinta fase y que le llaman de extracción en la ciudad y que van a cercar las grandes ciudades y van a ir a extraer a la gente. Solo me recuerdo a Hitler, o me ha sido así a Hitler en Alemania, en la Alemania nazi, ¿verdad? Que llegaban y extraían a los judíos y se los llevaban a los campos de concentración para meterlos a los hornos y asesinarlos. Lo mismo hacía la KGB de Stalin en la Rusia, ¿verdad? Bueno, ahí, si tú tenías un apartamento como este, aquí había una puerta que estaba cerrada, vos no la podías abrir. Pero atrás de esto había una escalera y un ascensor donde podía llegar la KGB y abría la puerta de tu casa y te llevaban, te extraían. Entonces, no sé, yo creo que se les está pasando la mano en el gobierno. El pueblo está harto ya, los pueblos están hartos de esto, del estado de excepción. No podemos vivir así toda la vida. Tenemos dos visiones, Ronald, respecto a la fase 5 del Plan Control Territorial.
Hay quienes mencionan que en efecto eso estaba contemplado entre las 7 fases que él al inicio de su mandato había mencionado. Eso, nunca lo vimos. Ok. Y hay quienes mencionan que esto simplemente se lo ha sacado de la manga, entre comillas, por o como producto del cerco de Comasagua. ¿Con qué nos quedamos? No, yo creo que se lo han sacado de la manga si los otros 4 planes no existieron. Bueno, aquí nunca hemos visto el plan control territorial, ni siquiera los gastos, ¿va? Ni siquiera los resultados de las otras 4 fases. Por lo tanto, no existen. Las 57,000 personas solo se le deben al régimen de excepción. Claro. Sí, esas las contabilizaron desde el primer día que comenzó el régimen de excepción. Ahí no tiene nada que ver el plan control territorial. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El régimen de excepción, ¿para qué sirve? Para tener presa a la gente inocente. Si es que para tener a los delincuentes presos no necesitas estado de excepción. ¿Por qué? Si vas a tener un pandillero preso acusado de asesinato, entonces, ¿cuál estado de excepción no lo necesitas? ¿Para qué? ¿Verdad? Si ahí está, él asesinó a 4, entonces va a la cárcel y le hacen un juicio. Pero el estado de excepción se necesita para tener a la gente inocente en la cárcel. Porque claro, si sos inocente, no podés salir, porque el estado de excepción no te permite un debido proceso para que se te pueda ver tu caso, te tienen por la fuerza. Ahí. A ver, Ronald, también surge una confusión acá con el primer ejemplo que usted planteaba respecto de la Alemania de Hitler. ¿No fue eso mismo que se hizo para extraer a los últimos nazis posterior a la caída del régimen de Hitler? No, mira, cuando cae Hitler se rinde el ejército, ¿verdad? Se rinde ante Rusia y ante Estados Unidos, ante los aliados del otro lado. Pero el ejército alemán se rinde. Ahí no hubo cercos de ciudad y en todo caso eso era una guerra ya. Y aquellos que quedaban, que todavía mantenían esa simbología, ese apego hacia la ideología nazi. No, mira, lo que después hubo fue una ley en Alemania donde no se podía hacer apología, ni culto, ni practicar la ideología nazi. Todavía existe la ley. Vos en Alemania no podés hacer un partido nazi, ¿verdad? Y es lógico. 6 millones, a 6 millones asesinaron por eso. 6 millones. O sea, te imaginarás en Alemania y el recuerdo está presente, permanente. Bueno, yo estudié en Alemania y yo al principio preguntaba sobre eso. ¿Sabes que la gente no te contesta? Ellos quieren olvidar eso. Todos los alemanes no les gusta hablar, a nadie le gusta hablar de eso. Okay. Y que no se nos olvide que Hitler ni siquiera era alemán, ¿verdad? Era austríaco. ¿verdad? Bueno, vamos a seguir ampliando sobre el tema, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y ya tenemos en el estudio a nuestro segundo analista, sí, el que ustedes también tanto esperaban, al igual que Ronald, pues Marvin Aguilar. Marvin, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por haber venido, caballero, ya pensamos que ¿Qué no. tal? Me disculpo, no, el tráfico está, ¿verdad?, insoportable en San Salvador, así es que por eso llegué tarde. Buenas noches. Claro, el Black Friday está bastante... Sí, está bastante buenas noches a la audiencia de Canal 8. Y también es que el tráfico está complicado desde la mediodía, en la mañana, ¿no? Había una marcha a propósito que hoy es el Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces,
también felicitaciones, y a todos debemos de sumarnos a ir quitando esas microviolencias que solemos tener contra las mujeres de todo tipo, ¿verdad? En todo caso, una conmemoración hacia las víctimas. También la gente que ha fallecido. El evento del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer está inspirado, ya que lo escuchaba hablar a usted antes de sumarme al programa, en el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que el dictador Trujillo. Ordena que las asesinen y las asesinan a garrotazos. O sea, la muerte fue bastante violenta, y eran 3 hermanas, que una de ellas participaba en actividades políticas, las otras 2 no, pero cuando ordenan la muerte el dictador Trujillo en República Dominicana, las matan a todas. Bueno, la niña esta que golpearon aquí y le asesinaron al no nacido, Carla García, es otro caso clásico. De violencia contra la mujer. La vemos que hay a todo tipo, porque a veces quizás no nos fijamos, y quizás con el lenguaje, quizás con la manera de actuar, incluso por omisiones, ¿verdad? Podemos tener violencias contra las mujeres porque consideramos de que hay cierta supremacía del hombre sobre la mujer. Todavía pasa el caso, el caso de la muchacha que abandonó a su hijo hace poco en San Jacinto, y que tengo entendido le dieron libertad. Se ha juzgado mucho a ella, pero nunca se habla del padre, ¿verdad? Y de todas maneras una situación posparto, hay una depresión posparto, una enfermedad que hace que la mujer entre en pánico, en miedo, incluso puede llegar hasta matar a su hijo por la misma depresión posparto en la que cae. Entonces, y siempre se suele culpar solo a la mujer. Entonces, creo que este día que se conmemora la lucha para erradicar la violencia contra la mujer, es oportuno darnos cuenta que la violencia contra la mujer en nuestro país, por los casos que hemos dicho, desde lo que aconteció en República Dominicana con las hermanas Mirabal, pues todavía persiste la violencia. Y hay que recordarlo cada vez que se puede. Mira, el feminicidio aquí es bien alto. Sí, claro. Bueno, en América Latina, ¿no? Es México, ¿verdad? Yo la vez pasada contaba acá lo que le pasó a Lucrecia Landaverde, que fue a una vista pública por una mujer reo, y cuando llegó la habían asesinado en la cárcel, hacía como 2 semanas, y la habían ido a tirar a una fosa común, como desconocida. Imagínate. Sí, claro. O incluso, ya que usted mencionó el caso de Lucrecia, ¿verdad? Que me he fijado cómo se agarran en redes sociales, Twitter más que todo, es un escenario de gran violencia verbal, política, contra las mujeres, contra todo el mundo, pero bueno, es el burlarse de las mujeres por su apariencia física, ¿verdad? No es correcto dentro del lenguaje. Por eso es que se rumoraba que Twitter iba a desaparecer. Pues creo que si Twitter desaparece no habría... va a aparecer otra, no te preocupes. No se perdería gran cosa, porque eso se ha convertido en un escenario de violencia política y de todo tipo, esa red. Desde luego. Marvin, y hablando de este tema de violencia, tal cual como ya se hablaba con Ronald en el primer bloque sobre la fase 5 del Plan Control Territorial denominado Extracción, sí queremos conocer y que plantee sus criterios sobre la mesa respecto a si está de acuerdo con esta fase 5, si es que esta también era una de las 7 denominadas fases, o como también se planteaba, esto es algo meramente improvisado. ¿Dónde nos quedamos, Marvin, por favor? Bueno, para ser coherente, si yo he venido diciendo que estoy de acuerdo con el estado de excepción, porque el gobierno que está conduciendo las políticas de seguridad dice que lo necesita para poder implementar su plan de combate a las pandillas, este anuncio de la extracción me parece que va en la lógica de darle más herramientas para poder sacar de las comunidades a los pandilleros o a su base social, que es la, digamos, a la que se va a ir dirigido este plan. Sí. Hay algo que también he mencionado a lo largo de mi apoyo al estado de excepción, y es que las violaciones a los derechos humanos van a tener que responder los funcionarios que hayan cometido estas violaciones a los derechos humanos.
tenemos un adelanto en la comparecencia que hace el Estado de El Salvador en el Comité de Tortura de Naciones Unidas, donde, por ejemplo, la Fiscalía General de la República reconoce que tiene 90 expedientes de casos de asesinatos dentro de las cárceles, que van a tener que investigarse y que van a tener que deducirse las responsabilidades sobre estas muertes, porque no vale decir que murieron de muerte natural. O sea, eso me recuerda a la respuesta que ha dado el presidente del comité organizador del Mundial en Qatar, cuando le preguntan por los 6.500 muertos que ha dejado las construcciones de la infraestructura en Qatar. Él ha dicho que han muerto de muerte natural. Vea, entonces, pero allá se ha iniciado una investigación, el Parlamento Europeo les ha pedido que inicie una investigación para determinar las condiciones laborales en las que estas personas murieron. Igual El Salvador. O sea, si alguien murió por hipertensión, porque tenía problemas de cáncer, de insuficiencia renal, entonces cuando fueron detenidos el Estado tenía que proporcionarles la medicina y la atención médica, porque cae bajo la responsabilidad del Estado. Entonces no llegó enfermo y se murió. No, habrá que determinar si llegó enfermo y no recibió tratamiento médico, que ya era responsabilidad del Estado. Entonces yo creería que la fase de extraer delincuentes, que estamos hablando ya de su base social, debería de ampliarse no solamente a las pandillas. Hay algo interesante en este tema de las comunidades donde aún persiste la delincuencia, y es el tema del narcomenudeo. Las pandillas se dedican al narcomenudeo. Esta extracción debería de combatir el narcotráfico que hay en las comunidades. Gente que vende droga, gente que tiene sus puestos de venta de droga, que están vinculados a las pandillas, y que también debe de perseguirse esa clase, digamos, de delincuencia que está forzosamente vinculada con las pandillas. El estado de excepción que ha declarado Honduras, que es, digamos, ha sido zonificado, no es a nivel nacional, tiene que ver con esa estructura de el narcotráfico que pone a trabajar a las pandillas, porque hay que decirlo, las pandillas trabajan para el narcotráfico. Entonces, combatir a las pandillas está bien. Esta extracción también debe de ubicar a estos, digamos, este problema del narcomenudeo, que es una realidad, y que si debemos de ser claros en esto, las pandillas van a mutar a eso, van a mutar a beneficiarse quizás ya no de la extorsión, pero sí a la venta de drogas en sectores de clase media, media alta, que es la que puede comprar, digamos, la droga que tiene y facilita las pandillas. Entonces la extracción debe de ir también, digamos, en este caso, en las comunidades que abastecen de droga a todo ese mercado que es obviamente la juventud, ¿no? Entonces, creería yo que de alguna manera, si se va a enfocar bajo esa persecución y no solamente capturar gente, vea, sí, porque esté vinculada a las pandillas, porque sea base social de las pandillas, podremos ir atajando una mutación a la que es casi seguro que va a recurrir la pandilla, porque si ya no puede extorsionar, o ha disminuido la extorsión, o ya no puede tener, digamos, su base, sus miembros, pues va a tener que buscar otros ingresos y otra clase de poder, y el narcomenudeo es, en mi opinión, hacia donde las pandillas podrían mutar. Okay. Ronald, creo que usted tenía una divergencia por ahí. Sí, es que para eso no se necesita estado de excepción, por Dios santo. Las leyes que existen, hijo. Si ir a capturar un narcotraficante no necesita estado de excepción. Ir a capturar a los narcomenudeos de la Tutunichapa no necesita estado de excepción. Esto que están haciendo, ya lo explicaba yo, esto lo hizo Hitler allá en la época nazi en Alemania. Mira, esto quiero decirte que va a generar violencia en las ciudades. El hecho de que cerquen una ciudad y que vayan a extraer gente dedicada así, no, esto va a terminar reprimiendo a la oposición política de este país. Yo entendería que, por ejemplo, cerrar Soyapango como se cerró Comasagua, no se puede. Se puede, pero eso va a generar un montón. No, yo lo que entendería que el cerco del que se está hablando es identificar comunidades donde haya persistencia de las pandillas, donde se entienda. ¿Hay excepción para eso? Fíjense que eso es un tema discutible. Vaya, por ejemplo, usted habla de que hay leyes, y es cierto, pues hay leyes. Pero mire lo que sucede cuando se dejan estas leyes que ya están, que las interprete según convenga, ¿verdad?
La libertad... Como el caso de la Ligia de Saca. Exactamente, o sea, ella, todo lo que ha hecho es en base a la ley. Le han anulado el juicio. No, a la ley tampoco, que existe. no. ¿Cómo no? Sí. Déjeme Yo contarle, te voy a creer eso. Déjeme contarle algo, Ok. que veo que usted quizás ignora. Quiero terminar que Marvin termine la idea, pero me encantaría saber si gusta terminar ahora o le cedo el espacio luego de la pausa Sí, comercial. vamos a la pausa, ¿no? Ok, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos analizando la situación de la fase 5 del Plan Control Territorial, y Marvin estaba comentando sobre, bueno, hay que qué leyes se deben respetar y qué no, y qué leyes han permitido también que determinadas personas se han beneficiado muy, pero muy mal de ellas. Por favor. Trataba de explicarle a Ronald sobre ciertas interioridades del juicio de Ligia de Saca que no han salido al público. Claro que indigna que un caso como ese pareciera que quede en la impunidad, Sí. pero remontémonos al proceso. Quien hizo ese juicio, quien lo inicia, es Douglas Meléndez. Ese juicio está lleno de vicios y de arbitrariedades en el proceso, que cualquier abogado defensor le va a decir al juez que lo anule porque está lleno de testigos que fueron obligados a declarar cosas. Manipulación de pruebas. ¿Vea? Entonces, eso a todas luces. Deje usted el caso de quien sea. Es un proceso viciado. Lo que manda la ley es que se anule y se haga otro nuevo juicio. Vale. Además, O sea que hay estado de excepción para unos exacto. y para otros no. Exactamente. a eso Porque voy. y Carla, pues, Va, perfecto. la metieron presa 2 años. Y hay otra gente que ha sido Ajá, pero inocente. el caso de Carla García y ha muerto. es emblemático. Vale, entonces, ¿por qué se le puede aplicar fianza a este caso de Ligia Saca? Porque puede pagarla. ¿Y de dónde la paga? Bueno, ahí ya tendrá que investigarlo, digamos, la fiscalía también. No, ¿va? vos te has vuelto defensor de ese sistema. No, le estoy explicando de que en base a las leyes que usted dice que están, Sí. es que Ligia Saca ha salido libre. Sí, pero tergiversaron la ley, porque la ley no te dice Pero eso. eso no lo he hecho yo. Ah, no, pues sí, estamos hablando Va, de que entonces lo no me esté hizo. acusando que yo sé estoy defendiendo. Yo le estoy No, te explicando has cómo vuelto está el defensor de No, este yo le estoy sistema, explicando claro. cómo está el caso. Ya veo la palabra. Eso lo ha decidido el Sí, juez. pero eso no es la ley. En base a la ley No, ha soltado hombre, a eso Ligia de que Saca. testigo falso, eso es ley. Eso lo hizo el fiscal Pues pasado. sí. Va, pero es que hay una cosa. Pero ellos no aplicaron la ley. Imaginémonos que le hacen un juicio falso a usted, que le inventan Además, pruebas, eso es lo que me estás que le diciendo inventan- vos aquí. Yo no sé si eso es Claro, cierto. claro. Por eso, va, pero entonces chequee su fuente, porque cuando uno es analista político, uno tiene que tener fuentes que le permitan a uno venir a estos programas a explicarle a la ciudadanía qué es lo que realmente pasa. Lo invito a que chequee su fuente sobre lo que le estoy diciendo, simple y sencillamente. Entonces, el problema es que esas leyes están ahí y evidentemente esas leyes han beneficiado a uno y se ve que afectan a otro. Nada nuevo, ya Romero lo decía, ¿verdad? La ley en este país muerde al descalzo, es decir, al que La no tiene. justicia es una Exacto. serpiente que se Exactamente. arrastra por los... Va. ¿Por qué no mordió a Ligia? Porque tenía tacones altos. Exacto. Y a Carla García era Pues se descalza. andaba en Entonces no caite. le vale. Correcto. ¿Y régimen de sección para qué sirve entonces? Para... perdón la palabra, para joder a los pobres Bueno, y tal vez. beneficiar a los ricos. Pero esas son las leyes. ¿no? Pues sí, pero ese es el estado de Entonces excepción. decir, exacto, Ese no. es el estado de excepción. No, en el caso de Ligia Saca no son las leyes. No, y la niña esta, Ese- Carla. exacto, estado de ese excepción. es estado de excepción. Entonces, si se fijan, lo que tenemos claro aquí es que lo que hay es una justicia selectiva, ¿verdad? No es, o sea, frente a todos. Ahora, incluso, usted sabe que en la fiscalía, desde la época de Monseñor Romero, que se han hecho locos los fiscales para investigar lo de Romero, que no querían ni tocar ese tema, que incluso el fiscal de la época tuvo que huir del país, que era Florentín Meléndez, era el fiscal del caso Romero, fíjate, cabal en los 80, y se tuvo que ir del país, porque imagínate un fiscal que le ocurrió andar investigando quién mató a Romero, ¿verdad?
Entonces tuvo que ir del país. Lo mismo pasó con los fiscales del caso de la UCA, ¿verdad? Que después fueron magistrados de la sala, ¿no? Que eran Sidney Blanco y no recuerdo el otro, ¿verdad? Que eran los fiscales, que igual los persiguieron. Un fiscal le arma un juicio chuco precisamente para que después se lo anulen y usted quede libre. Porque acuérdese que no sé cómo va a ser ahí. Sí, pero eso que tiene que ver con el estado de excepción. No, ¿cuál es el fin? Que defender las leyes que siguen beneficiando a quien puede pagar. Pero es que vos no podés culpar a la ley, sino a los individuos que hicieron eso. A los aplicadores de justicia. Pues si ahí tenés preso al chino, aquel fiscal. Va, por eso. Pero el punto es... Pues sí, pero el estado de excepción... Esa ley es que el lo problema, están usando en que contra de los inocentes. Perfecto. Y la ley que dejó libre a Ligia Saca. ¿Sí? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. No, es decir, me refiero de que... ¿Cómo es lo mismo? No, me refiero, no estoy en la cuestión de comparando los casos, sino utilizando la metáfora. A ella sí le beneficia la ley que hay. A ella le benefician los conectes que tiene con el gobierno. Pues el problema de Carla es que no tiene conectes. Así es una pobre muchacha. Entonces no es la ley. ¿Cómo? No es el estado de excepción el que tiene a Carla allí. Y las leyes corruptas que dejan abiertas posibilidades. Los conectes que tiene la otra señora, pues sí. De encontrar una salida. ¿Sabes cuánto fue la fianza? $350,000. Pero ¿por qué no hay salida legal o fianza para Carla? Ajá, ¿por qué no la hay? Porque hay estado de excepción y ella es pobre. Exactamente. Ahí está, va. Entonces hay que cambiar todo esto. No podemos estar aguantando un estado de excepción toda la vida. Bueno, toda la vida. Es incompetencia para administrar el estado de parte del gobierno. Toda la vida no va a durar el estado de excepción. Pues sí, pero no deberíamos de estar en esto. Claro. ¿Y entonces qué quedamos, Ronald? ¿Al final estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿O mitad y mitad con lo que dice Marvin? No, yo no estoy de acuerdo con Marvin. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con Marvin? Sí, él viene a estar en contra de todo. No necesariamente, hombre. Bueno. Pero en este caso sí, porque yo estoy en contra de lo que le han hecho a Carla García. Le asesinan al niño. ¿Y está en contra o está a favor de lo de Ligia Saca? En contra de lo de Ligia Saca también, claro. ¿Cómo voy a estar a favor de que hagan esa corrupción? De que esa ley... ¿A cuánto le untaron la mano para eso? La ley lo permite, ¿no? No, la ley no te permite eso. Lo que sucede es que, mira, la ley te deja vacíos. Pero la ley no te permite que vayas a comprar a nadie. Y un buen abogado, no, es que no es que lo compra. La ley te permite vacíos, tiene vacíos, que un buen abogado te los identifica y logra sacarte en libertad. Simple y sencillamente. Vea, yo le he contado, la última vez que se aplicó en El Salvador la pena de muerte, en 1972, fue a un pobre muchacho de un cantón de San Miguel, menor de edad, que la ley prohibía fusilar menores de edad, pero al juez no le importó eso. Es más, el abogado defensor, que era de oficio, lo dejó a medio caso, y aún así lo mataron. Y era inocente. O sea, el juicio fue fue tan patán ese juicio cuando tú lo lees, que a saber si era culpable, a saber si era inocente. La cosa es de que aunque hubiera sido culpable, no merecía la pena de muerte porque era menor de edad. Y así lo decía la ley. Pero al juez no le interesó. Entonces, el problema es que cuando decimos las leyes, que era como mi punto, son esas leyes que históricamente han venido perjudicando a los pobres. Entonces, a veces cuando usted le dice a la gente es que ya están las leyes, pues sí, con esas leyes le va a decir cualquiera de una comunidad, el pandillero salía en menos de 3 días y regresaba todavía más bravo a la comunidad. Sí, pero entonces tenés que arreglar la ley. Tenerlo preso más de... Y no el estado de excepción. Pero tenerlo preso más de, por ejemplo, ahorita con la forma en que han dejado el Código Procesal Penal, pueden estar en suspenso, digamos, hasta 3 años, hasta que le hace juicio. Eso es violación de derechos humanos, hombre. Eso lo hace un Estado autoritario como este. Pero lo otro son leyes de dictadura. Pero lo otro es que regrese a los 3 días y llegue más bravo a la comunidad. Lo que pasa es si estás extrapolando la cosa, pero no. No es lo que la gente dice. Mira, el estado de excepción es excepción, ¿verdad? Sí, claro.
no permanencia. Claro. Y aquí se usa para tener a la gente inocente presa. Bueno, en el comité... En contra de eso estoy. En el Comité de Tortura de Naciones Unidas se estableció una cifra, ¿verdad?, de aproximadamente 900 personas que han sido liberadas, porque eran inocentes, ¿verdad? Y se estableció una cifra que se cree que pueden llegar a ser 3.000 personas las que están presas siendo inocentes, ¿verdad? Entonces, lo que debe de hacer, esto digamos hasta hoy lo oficial, porque es lo que se ha dicho en el Comité de Tortura de Naciones Unidas. Ahora, que haya gente que no lo haya denunciado. Claro, si la mayoría no denuncia, vos lo sabés. Entonces, digamos que lo que debería de erradicarse lo más pronto posible es que toda esa gente inocente salga, ¿verdad?, de prisión. Pues esclarecer los asesinatos en las cárceles, las torturas en las cárceles. Y liberar a los inocentes. Si es que, mira, yo no estoy en contra de que los pandilleros estén presos. Los criminales deben de estar presos. En lo que estoy en contra es que estén usando un estado de excepción para tener a la gente inocente presa. Eso es delito, además. Sí, claro. Por eso el Comité de Tortura establecido. Claro, y vos sabés que esos que llegaron a hablar al Comité de Tortura llegaron a mentir a nombre del Estado. Recapitulando, es, por ejemplo, que él sigue insistiendo que el estado de excepción permite violaciones, ¿no? Que sí las hay, ¿verdad? No es infalible 100%. Y mi punto es que las leyes existentes ya han demostrado a la sociedad que pueden beneficiar al que puede pagar. Arreglar la ley, pues. Claro, ahí pero estaría. No hagan lo otro. Ahí estaría el pues punto. Sí. Pero es que nadie ha querido hacer no eso. se puede justificar aquello. Pero nadie ha querido hacer eso. No, mira, se ha mejorado mucho. La democracia vino mejorando bastante. Esto tampoco era así en aquellos tiempos de la dictadura militar. Pero no lo vas a arreglar con un estado de excepción para tener... En los 70, ¿qué le aplicaban? La ley de peligrosidad, ¿se acuerdan? No, en el 70 te mataban y después preguntaban. Bueno, en base a la ley de peligrosidad. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, si hay algo que analizar o que arreglar o no, hay que discutirlo tras nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Como siguiente tema, nos dimos cuenta que esta semana la revista Gato Encerrado publicó una lista de los diputados más ricos de El Salvador, entre los que figuran diputados del PDC, de Arena, de Nuevas Ideas, y que por lo menos ascienden a casi 3 millones de dólares. Por ejemplo, están, el patrimonio de Reinaldo Carballo asciende a más de 3 millones. Y esto lo que nos quiere decir es: el patrimonio de ellos está bien justificado, está transparentado, no viene de algún tipo de lavado de dinero de cada uno de los diputados mencionados en esta lista que publica Gato Encerrado, o como dicen por ahí, o todo simplemente es una mentira. Por favor, Ronald. Bueno, mira, hay cosas que uno hasta cuesta comprenderlas por mucho que uno quiera. Este señor Reinaldo Alcides Carballo, Carballo es. Sí. Tiene un patrimonio de 3.191.253.60 y gastos de 335.400. Esos son gastos anuales. 300, o sea, estamos hablando de unos $28.000 mensuales. O sea que los gastos personales del señor Carballo son como $1.000. Y este señor es el que le daban de ahí de la Asamblea Legislativa para una ONG educativa.
grandes cantidades de dinero. Hay que revisar si estas fortunas no provienen de esos. Porque a este no lo vi que lo investigara la comisión de la Asamblea Legislativa. No sé, esto merece, esto que ha hecho Gato Encerrado está interesante. Fíjate cómo baja el gasto anual. El segundo más millonario es Juan José Castaneda Saldaña. Él es diputado por Coalición de Arena y Democracia Salvadoreña. Este es el de la democracia salvadoreña. Sí, entiendo que es por Aguachapán. $49,000 gasta en el año. Promedio $4,000 mensuales. Es bastante, pero aceptable. Y el otro se gasta $28,000 al mes, como $1,000 diarios. No, hay que ver eso. Y ahí pues seguís con la lista. Ilofio García, 2,315,000. Reinaldo Antonio López Cardosa, este es del PCN, ¿no? Ilofio es diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Cabaña, pero es uno de los 2 diputados que fue desaforado y que no está siendo diputado. No, pero el otro, Reinaldo Antonio López Cardosa, este es del PCN. De Chalatenango. Este ya le habían quitado propiedades y se las devolvieron. Sí. A este le hicieron un juicio por narcotráfico, lavado, no sé qué. Lavado, creo que. Lavado, ¿verdad? Carlos Armando Reyes. Este es el diputado de Arena, que ya no es de Arena. 1,848,000. Cabañas también, ¿verdad? Cabañas, sí. Bueno, pero este es el que le sacaban como 150 propiedades, no sé cuánto en Cabañas. Allá en Cabañas, sí. Eso es mucho más de 1,800,000. Así decían, ¿verdad? Porque igual capaz que no eran tantas. No deja de estarlos defendiendo. No, yo digo. Rodrigo Ávila, 738,000, 77,000 de gastos anuales. Creo que ahí que no es 1,500,000, 1,700,000. Revise bien. 1,700,000, ¿no? 1,500,000. Es que probable. 1,738,421. Y se gasta 77,000. Usted le está quitando, ¿verdad? 1,000,000, ¿verdad? Ahorita en la cifra que leyó. Es que Rodrigo Ávila es mi amigo. Sí, así funciona la justicia. Silvia Estela Ostorga de Escobar. Ella es de Arena. De Arena, 1,531,000 y se gasta 56,000 al año. Juan Carlos Mendoza, este gana, ¿verdad? Él gana por Santana. 1,421,000. Se gasta 40,000 al año. No, 17,000. Qué pobre vive. Ana María Gertrudis Ortiz Lemus. ¿Esta de qué es? No la ubico. No sé si es de Arena o de Nuevas Ideas, pero igual. Ok, pero muchos podemos estar enunciando la lista, muchos podemos estar... Perdón, aquí está Gallego. Mira, Guillermo Antonio Gallegos, 1,214,000. Ok, Ronald. Okay, habría que investigar estas fortunas. Podemos estar enumerando la lista de los 84 diputados, si usted gusta. Pero ¿cuál es la interpretación? Es decir, estos diputados son genios de la economía por esos grandes patrimonios. Hay un posible lavado de dinero por ahí. ¿De qué manera han incrementado su fortuna? ¿Son personas confiables? ¿Cuál es la interpretación? No, mira, por ejemplo, el caso de Carballo, este señor de la democracia cristiana por San Miguel, que dicen que era el dueño del colegio Exal, ¿verdad? No está seguro, él entiendo yo que lo ha negado, entonces es como complicado decir que es dueño, que no es dueño. Bueno, pues habría que verlo porque acordate que hay ahí un área opaca que no se sabe si es o no es. Una parte oscura, porque acordate de que a él lo acusaron que tenía... ¿Una ONG? Una ONG que recibía dinero. No, ha recibido grandes cantidades de dinero de la Asamblea. 1. Y 2, que tenía trabajando el personal ahí, que trabajaba en el Exal y les pagaba como asesores de la planilla de la Asamblea Legislativa. Y le trabajaban a él en el colegio. De hecho, el señor Picardo decentemente le renunció cuando él vio de que de ahí le iban a pagar, ¿verdad? Y ahí se destapó la olla. Entonces, esta fortuna hay que verla. Además, ¿quién se va a gastar $1,000 diarios?
Bueno, hay algo que hay que decirlo. Cuando tú ves el listado de Forbes de las 160 personas más ricas de El Salvador, porque son 160, tú ves fortunas de 2.500 millones de dólares, ¿verdad? O sea que el que de 6.300 millones de dólares. Digamos ahí que alguien tiene 3 millones, pues realmente es el motorista del que tiene 6.000 millones, ¿verdad? 6.300. Exacto. Es algo que, ahora bien, ¿cuál es el por qué hago la comparación? Es que en esa lista de Forbes sabemos que esos 160 están vinculados a empresas que les generan esa, digamos, ¿verdad? Esos ingresos. Vea, por ejemplo, las empresas vinculadas a la electricidad, las empresas vinculadas al petróleo, ¿verdad? Las empresas la línea aérea. Exacto, en este caso son los servicios, ¿verdad? La industria, digamos, las farmacéuticas. Entonces son como, vea, los grandes negocios que hay en el país y que tú decís, bueno, es normal que este señor tenga esa cantidad de dinero. O sea, el problema con el funcionario público, en el caso de los diputados, es que ellos, hay que decirlo, esas cifras que usted leía son tomadas de las declaraciones a probidad que ellos mismos han hecho. O sea, no se los ha inventado nadie. Ellos han dicho, o sea que algunas no podrían ser verdad. De repente, ¿verdad? No han podido, digamos, cuadrar. Recordemos que Providad ya mandó, por ejemplo, a Walter Araujo a que explicara el origen de $1.400.000, que resulta que no es que fue exonerado, sino que prescribió la acción y por eso Walter ya no está perseguido de nada, pero no es que fue declarado inocente. Igual caso Cifrido Reyes, igual caso Ana Vilma de Escobar, con algunos juicios de corte de cuentas que como vencen a los 3 años, pues ya no fue posible, digamos, ¿verdad?, enjuiciarlos o declararlos culpables o inocentes. Entonces, en este sentido, yo creo que los diputados están obligados a decirnos de dónde sale esa fortuna. Sí. Porque tuvimos el caso del diputado gallego, donde la ONG de su esposa recibe $500,000 y cuando se desata todo esto de las ONGs, se vio obligada a devolver, no sé si $300,000 de la ONG que dice que no usó y que lo devolvió. Nunca existió la ONG. Y el punto es que lo devolvió por el escándalo. Sí. Si no hubiera habido escándalo, no devuelve nada. ¿Verdad? Entonces, hacerse rico así, pues es verdad, es fácil para cualquiera. Pues. Y el punto es el siguiente: el manejo de los maletines negros, ¿verdad? Que tanto que se ha hablado, celeste, que tanto se ha hablado en el pasado, ¿no? Y lo de los gastos administrativos, ¿verdad? Que tenían asignados los diputados 12,000, otros 15,000, otros 18,000 y otros 20,000, lo ves reflejado en esa, digamos, en ese aumento de patrimonio, porque esto de los gastos administrativos, hay que aclararlo, no es dinero que le dan al diputado. Es todavía mucho más complicado que eso. Son derecho a plazas que el diputado pone, ¿verdad?, en calidad de asesores, pero muchos diputados, voy a poner un caso, yo voy a ser diputado y te pongo a vos de encargado de comunicaciones del diputado Aguilar y te pongo un salario de $5,000. Pero claro, vos vas a cobrar 1,000, pero me vas a dar a mí 4,000. Entonces, esa clase digamos, ¿verdad?, de tramafases que se hacen, porque no es dinero efectivo que le dan, te voy a hacer un paréntesis. Habría que investigarlo. Habría un fiscal debería de abrir una investigación y declarar sujetos de interés, te voy a hacer un pequeño paréntesis, a esas fortunas, pues, porque entre los 160 más ricos, esos son gatos. Oíme. Pero el problema es de que estos, ¿verdad?, se han hecho ricos desde el puesto público que tienen. Mira. Hay algo que no sabemos de estas fortunas, ¿verdad?, y es que con cuánto entraron y con cuánto están. No, y a ver si son verdad, porque hay algunas que parece que no son ciertas. Mira, sí, porque no solo el patrimonio familiar ahí, que tiene la mujer, que tienen los hijos. Solo te parece, mira, había un diputado de Arena que había contratado a una persona, que lo que tú decías es cierto, había contratado a una persona ahí y le pagaban
como $2.000, de los cuales le daba 1.000 a un periodista para que le ayudara a los de la fracción de arena, y él se quedaba con 800. Un día él no tenía dinero y ya no le dio al periodista y se armó el relajo. Pero eso que dice Marvin es cierto. Bueno, sigamos ampliando tras nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. A fin de cuentas, se debe seguir investigando si el dinero de estos funcionarios que todavía siguen en la Asamblea Legislativa ha sido de manera legal o es que hay algo oscuro detrás. Por favor, Marvin. Bueno, yo podría decir en conclusión, mira, uno de los grandes problemas que tiene el país en una crisis política, donde no hay oposición, ¿verdad? Y donde solo hay, en el sentido de que según las encuestas, pues, ¿verdad?, está complicado. Es precisamente cuando vos ves que hay diputados, que hay funcionarios que se han enriquecido aprovechándose del puesto. Si no van a quitar los gastos administrativos, deberían de transparentarlos. Deberían de decir en qué se los gastan. Eso debe ser un compromiso, porque el salario del diputado nominal es $2.300, fíjate. $2.300. Le dan $1.700 para combustible, teléfono celular y comunicaciones. No sé cómo le llamarán hoy a esas partidas, ¿verdad? Porque como todo eso está cerrado, está oculto, pero eso ya les hacía como 4.400. Entonces, más la asignación a cada diputado, donde el partido agarra una parte para disque trabajar administrativamente y otra parte se la da a los diputados, que generalmente la suelen usar para regalar la corona de la reina, la banda de la reina, el equipo del colegio, la fiesta de graduación. Y contratan al cuñado, también, a la suegra, y hacen también un relajo. O sea, es decir, por eso cuando uno dice, es que un alcalde, un diputado gana tanto, y viene este funcionario y solo me dice, mira, yo gano 3.000 pesos, por ejemplo, yo digo, bueno, pues ¿y la gasolina? Y el celular, y el carro, y el motorista, o los 4, ¿verdad?, de PPI, más el salario, más gastos de representación que puede tener un alcalde. Entonces, es decir, estos creen que uno es tonto, ¿verdad?, que no sabe eso. Entonces, ese es el problema que el pueblo tiene con funcionarios que le quieren ver la cara de tonto a la gente. Eso es lo que debería de evitar cualquier funcionario. Hay que trabajar para eso, y que lo que ha hecho Gato Encerrado, que nos permite saber los patrimonios de estas personas, no solo para saber, tiene 3 millones, sí, pues sí, ¿de dónde los tiene? Vea, porque empresas vinculadas con él, a excepción, por ejemplo, del diputado Carballo, del Exal, que hay una opacidad entre que por ratos dice que no es el dueño, entre por ratos otros dicen que él es el dueño, o que él solo es accionista, o que él, o sea... Y el dinero que salía de la asamblea para la ONG. Y ahí, por eso, o sea, es decir, que dice que no es del colegio él, porque era para el Exal, pero el Exal dice que no es de él. Entonces, por lo tanto, él aduce que no hay conflicto de intereses. Entonces, la comisión que estaba investigando las ONGs, con este listado, serviría para mandar a llamar al diputado Gallegos y al diputado Carballo, que tendrían que explicar el origen de su fortuna. Yo creo que cuando sos funcionario público estás obligado a explicar el origen de tu riqueza, porque si no podemos pensar, y con justo derecho, que te estás aprovechando del puesto para transar, para lograr beneficios económicos, y eso solo es el patrimonio del diputado y el de la mujer y los hijos y la mamá y los hermanos. Vea, es que acordémonos del caso del exministro de la Defensa. Le han hallado todo un entramado de propiedades a él, al hermano, a la mamá. O sea, ojo con eso. O sea, que eso que ha hecho, y que está preso por eso, ¿no? Y que le han aplicado extinción de dominio por eso. Entonces, no puede suceder eso con los diputados. Hombre, si Franz Beckenbauer ha sido procesado por votar a favor de un mundial y no lo han procesado porque dicen que está viejito, si Michel Platini ha sido procesado por vender un mundial, hombre, que no nos van a decir que nuestros diputados no son capaces de vender a su madre
por obtener dinero fácil. Y tener los hospitales sin medicina. Mira, solo algo quiero agregarle a esto. Estos diputados, sean famosos los apretabotones, ofrecieron quitarse el carro, la gasolina, el celular, el motorista, los guardaespaldas, los viajes. Dijeron que no más turismo legislativo. Los $12,000 que habían, ¿verdad? Más que la gasolina, porque eso lo hacían los dipurratas. Pero estos salieron peores que aquellos y se subieron a $14,000 y no han dejado nadie. Hoy el turismo legislativo es en masa. Por eso estos, yo les di en llamar los super dipurratas. Bueno, ahí está el concepto que le atribuye Ronald Humala. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo en este viernes de análisis, pero no queremos irnos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fernando, muy amable por invitarme, hombre, y un gusto estar aquí con don Marvin. Marvin Aguilar, muchísimas gracias. Feliz carnaval, caballero. Gracias. Sí, mañana es el carnaval de mi pueblo, así es que felicidades a mis paisanos y ojo con el COVID, ¿verdad? O sea, hay que andar con mascarilla, no hay que confiarse. Desde luego, hay que tener criterio de no descuidarse. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.